Juan capítulo 3, vamos a estar estudiando en esta tarde, versículos 22 al 36. Y dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Los que él ha visto y oído, de esto da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Oremos, iglesia. Mi Dios, venimos a tu palabra con humildad, con corazones y mentes abiertos, pidiéndote que tú, Espíritu Santo, nos reveles toda verdad. Habla el día de hoy, rompe el corazón duro y transforma a aquel que necesita ser transformado. Pero que tu palabra nos cambie y nos dé una mejor dirección para nuestra vida. Damos la honra y la gloria en nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? En día de hoy es muy común que la gente viva por el lema: primero mis dientes y después mis parientes. Es un lema que decimos mucho en México. De otras maneras, primero soy yo y después me encargo de los demás o de otros. Y muchas veces otros puede significar familia, puede significar hijos, primos, hermanos, vecinos, etcétera. Otra gente. Y eso lo podemos ver como envidia o egoísmo. Y es algo que reina en nuestra sociedad el día de hoy. Por ejemplo, vas al mercado, tienes tu carrito, toda tu comida lista y ya vas listo para pagar y ves que alguien más se acerca. ¿Qué haces? Ahí le vas tirando el carro, ¿no? Yo primero. O, hablando de carro, si estás manejando, ves que se están juntando los dos carriles por el frente y que vas con el carro que está a un lado. Le das un pisotón para que también seas primero. Cruzando la línea en Tijuana, eso era un nightmare. Un último ejemplo, ¿qué tal que si aquí entre nosotros invites a un hermano a la casa y te das cuenta que alguien más invitó a la persona que tú invitaste? ¿Qué haces? ¿Vas con él? ¿Sabes qué? Mejor ven conmigo. Dile que estás enfermo. Hazte que te duele algo, mejor acá te las vas a pasar mejor. Y conspiras para que no vaya la otra persona con los otros hermanos. Prefieres que se junten contigo. Es muy común ver eso. Pero la envidia es uno de esos pecados más prolíficos y menos tratado en nosotros. Muchas veces la cargamos y ahí lo dejamos, como que no hay problema. Pero en sí es algo que debemos de erradicar de nosotros. Incluso es uno de los 10 mandamientos por lo cual Dios habla que no debemos de hacer. Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. En otras maneras, no debes de querer lo que la otra persona tenga. Entonces, si la envidia no debe ser algo que debemos de tener, entonces, ¿qué debemos de practicar?
Bueno, en nuestro mensaje, en nuestro tiempo, en nuestro texto, vamos a ver, como titulé el mensaje, un gran ejemplo de humildad. Así es, la humildad. La humildad es algo que debemos de cargar, de ser, de tener, ser agradecidos y sobre todo debemos ser humildes con unos con los otros. Así que en nuestro estudio vamos a estar viendo 3 puntos, 3 características que realmente un cristiano debe tener. Vamos a ver el primer punto, la ausencia de la humildad y sus causas. ¿Qué pasa cuando no tienes la humildad? El segundo punto, vamos a ver un ejemplo de humildad. Vamos a ver algo positivo referente a cómo debemos de ser humildes. Y el tercer punto, vamos a ver qué es lo que causa cuando uno tiene humildad. Porque en sí la humildad es lo que marca a un verdadero creyente a diferencia de alguien que no lo es. De hecho, la palabra nos manda también en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice: todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esta idea de que tenemos que revestirnos de humildad da una implicación que realmente tú no eres. No lo tienes puesto, no está en ti actuar de esa manera. Pero si la palabra lo manda es porque podemos hacerlo. Y es lo que vamos a ver en nuestro texto el día de hoy. Así que entremos a nuestro primer punto, la ausencia de la humildad. Y esto lo vamos a ver empezando con nuestros versículos. Versículo 22. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Vamos a ver un poquito de contexto antes de que entremos de lleno. El versículo 22 empieza con esas palabras. Después de esto. ¿Después de qué? Bueno, la semana pasada estuvimos viendo cómo Jesús tuvo su discurso con Nicodemo, si se acuerdan, ¿verdad? Y la importancia de tener que nacer de nuevo. Si quieres ver el reino, tienes que nacer de nuevo, le decía a Nicodemo, que era un líder, maestro de Israel. Después de eso, de la discusión, se va a la tierra de Judea y ahí empiezan a bautizar a gente. Y cabe recalcar que realmente esta no es la primera vez que Jesús encuentra a un grupo de gente siguiéndolo. También, si se acuerdan, lo vimos hace unas semanas atrás, en el capítulo 2, Jesús fue a una boda. En la boda hace un milagro, después del milagro va al templo donde limpia el templo, si se acuerdan de eso también. Y después de todo eso, miren el capítulo 2, versículos 23 y 24. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús en cambio no se confiaba en ellos porque los conocía a todos. Entonces, tenemos 2 grupos. Tenemos un grupo del capítulo 2, lo podemos llamar los creyentes de labios, porque realmente no profesaban a Jesús de verdad. Lo seguían nomás por los milagros que hacían. Y tienes al otro lado esos creyentes en el capítulo 3 que se estaban bautizando. Y podemos decir que son creyentes verdaderos. Porque no solo profesaban con su boca, sino con sus acciones también iban y bautizaban. Y era la manera en que podían reflejar su creencia en Cristo o en Dios. Pero si Jesús pudo ver el corazón del primer grupo, se puede decir que también pudo ver los corazones del segundo grupo también. Entonces, ese es el contexto que pinta aquí cuando dice después de esto, después de que habían pasado todas estas cosas, Jesús estaba bautizando, los discípulos de Juan también estaban bautizando, pero algo pasó donde estaban los discípulos de Jesús, que los discípulos de Juan no pudieron estar tranquilos. Miremos el versículo 25. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Aquí esta palabra purificación, lo más probable estaban hablando sobre el bautismo que estaban haciendo.
Si recuerdan también, hace un tiempo atrás vimos en el capítulo 1 como cuando Juan el Bautista estaba bautizando, los líderes estaban diciendo como, ¿por qué bautizan? Son judíos, no requiere arrepentimiento. El bautismo, la purificación, era muchas veces para la gente que estaba entrando de otros lugares que no eran parte del pueblo. Entonces era la discusión que estaban teniendo entre ellos. Versículo 26, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Y con este versículo vamos a estar viendo qué es lo que pasa cuando uno realmente carece de esa humildad. Porque realmente pueden notar, te puede decir la envidia que estos discípulos tienen con los otros discípulos de Jesús. Ellos le dicen a su maestro, aquel que estaba contigo. ¿Notan cómo no usan el nombre de la persona? No pueden ver y decirle a Juan Jesús o el Mesías. No, aquel. Como si fuera un simple hombre. Pero cuando se trata de su maestro, Rabí. Pero no pueden mencionar el nombre de Jesús. Y muchas veces la envidia nos hace hacer eso a nosotros, ¿verdad? Entra alguien al salón donde estás tú y tu gente, ¿y qué haces? Le dices, mira quién llegó. Y apuntas con la cabeza o con los labios. O ves a tu vecino, por ejemplo, que llega de su trabajo con un carro nuevo y tú dices, ha de ser narco para tener carro así. Igual así en México, ¿no? Alguien tenía un carro nuevo y está en cosas chuecas para tener ese dinero. Pero la cosa es que la envidia te pone de ese lado, no te permite disfrutar. X o Y cosa que esté pasando bueno por ahí, tienes algo malo que decir. Escuchemos las palabras del puritano Richard Steele. Mira cómo él define esto, lo que es la envidia. Dice él, la envidia es cuando los hombres se entregan a una disposición envidiosa ante la prosperidad de otros. El descontento dice, hay alguien menos merecedor que yo con más crédito. Otro menos diligente que yo, pero más exitoso. Hay otros que viven sin preocupaciones ni esfuerzos y aún así las riquezas les llueven y tienen todo lo que el corazón desea. ¿No te has puesto a pensar así muchas veces? Él continúa diciendo, seguro que el mundo está muy desigualmente repartido en riquezas y comodidad. Pero la envidia dice, mira qué casa tan lujosa, mira qué muebles tan ricos, qué comercio tan próspero y así sucesivamente disfrutan los demás. Pero esa es su respuesta. Mira cómo él responde a todo eso. ¿Y qué te importa a ti? ¿Es tu ojo malo porque Dios es bueno? En otras formas, ¿tú crees que tienes el derecho a estar de envidioso nomás porque Dios es benevolente con otros? Un poco más de modestia te enseñaría que el gobernador del universo, y en un poquito vamos a ver un poquito más de esto, el gobernador del universo sabe mejor dónde otorgar sus dones. Él ve qué alta posición de tu vecino y tu espíritu altivo te arruinan. Él sabe lo que es más adecuado, tanto para él como para ti, y por eso, contentaos con estar a su disposición. Uno debe estar feliz con las cosas que Dios le da. Y la envidia que estos discípulos tenían no permitían disfrutar lo que ellos estaban viviendo y tenían que estar viendo lo que estaban haciendo los discípulos de Jesús. Así que murmuraban contra ellos. Incluso la envidia que ellos tenían les causó hacer otra cosa. Miren el versículo 26. Aquel que estaba contigo, dicen ellos, al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van con él, dice el versículo. Así que no nomás murmuran, sino ahora exageran. Hay una gran exageración.
Y no pasa también cuando andas de envidioso, exageras mucho las cosas. Por ejemplo, te la pasas en una fiesta, todos la están pasando bien. Y ahí estás tú en la esquina. Ay, nadie la está pasando bien. ¿O nadie? O, ay, todo está muy feo. Todo. O por ejemplo, hay comida y tú eres el único. Ay, aquí no hay nada de comer. ¿No hay nada? Es una exageración. Entonces había gente en este caso que se estaba bautizando con Juan. Y había otros que se estaban bautizando con los discípulos de Jesús. Y estos discípulos ahora le dicen a su maestro, todos están yendo con él. No pudieron ver el trabajo que se estaba haciendo mutuamente. Mira lo que dice el puritano Matthew Henry. Los mayores dones de algunos no hacen que los esfuerzos de otros, que no los alcanzan, sean innecesarios e inútiles. Hay trabajo suficiente para todos. No más porque tú seas bueno en algo y alguien más hace lo mismo que tú y tal vez no a tu nivel, no significa que tienen que dejar de hacer lo que están haciendo. Hay trabajo suficientemente en el reino para todos nosotros. No lo hacemos por un egoísmo. No lo hacemos para que nos digan, ay, wow, tú sí lo haces bien. No, lo hacemos para nuestro Señor. Y la envidia en estos discípulos de Juan causó que le faltaran respeto primero a nuestro Señor, causó competitividad contra este otro grupo de discípulos de Jesús, exageraron en lo que estaban viendo y otra cosa más causó esta envidia en este grupo de discípulos. Dice el versículo también, el versículo 26 al final de eso, todos van con él. En otras maneras, están diciendo ellos, nos están ganando. Hay esa competitividad que no permite disfrutar. No pudieron celebrar el hecho de que hay gente que se está bautizando. Y tristemente, esa misma actitud se encuentra en muchas de las iglesias en hoy en día. Me acuerdo cuando yo crecí en la iglesia, una de las cosas que estos pastores trataban de demostrar cada rato que iban a un lugar era hablarnos de cuánta gente iban a su iglesia. Tenemos 5,000 personas en este campus. Tenemos 3,000 en este campus. Y este campus de acá es el más grande de la ciudad. Y es como que se preocupan más por el crecimiento del número de los miembros, pero en sí no por los miembros mismos. Entonces no debe de haber competencia. No es como que, ¿cuántos tenemos aquí hoy? Vamos a contar. No, pues el siguiente domingo tenemos que haberlo doble. No. Debemos de gozarnos, por un lado, cuando vemos a otros que se están esforzando por el reino. Sea que vayan evangelizando, sea que estén compartiendo con los vecinos, sea que vayan a la tienda, sea que estén compartiendo un versículo en redes sociales. Nuestra actitud debe ser como dice Filipenses 1:18, y lo voy a parafrasear de esta manera, pero dice, si Cristo es proclamado, en esto me regocijo y me regocijaré. Así que algo que podemos tener cuidado, hermanos, como iglesia, como cristianos, es de la envidia. Y debemos de caminar en humildad y dar gracias a Dios por permitirnos ser parte de su iglesia, por su gracia y amor. Entonces, si no hay humildad, hay envidia, pero en nuestro texto, vamos a nuestro segundo punto. Vamos a ver un gran ejemplo de lo que es la humildad. Veamos el versículo 27. Juan le respondió a sus discípulos, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. ¿Recuerdan cuando vimos en el capítulo 1 Juan empieza a bautizar y vimos desde ese tiempo la humildad que él cargaba cuando empezó a bautizar?
Y ahora, varios capítulos después adelante, él aún continúa con esa misma humildad. Cuando sus discípulos vienen a él con esta actitud de que nos están ganando, nos están quitando gente. Jesús, el de allá, aquel, el de allá, está haciendo lo mismo que nosotros. Juan da una respuesta tan profunda y verdadera que los baja de su caballo alto, como a veces decimos. Él empieza diciendo, ningún hombre recibe nada si no le es dado del cielo. Hermanos, todo lo que tenemos en nuestra vida es gracias al favor de Dios. Primeramente, claro, tenemos nuestros esfuerzos, no es como que nos cae todo del cielo, pero es una verdad profunda de que si nos esforzamos en algo y nos sale bien, es porque tenemos el favor de Dios para hacerlo. Cuando sirves aquí en la iglesia, si sirves en tu comunidad, sirves en la escuela, en lo que sea, es posible hacerlo porque es dado del cielo. Miren lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Pero noten, toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿viene de dónde? De lo alto. Y Juan el Bautista reconoce que Dios le ha permitido disfrutar a llegar a poder bautizar y hacer el trabajo que él hizo gracias a Dios. Eso es lo primero que le dice a ellos. Cuando él proclamó el evangelio al principio y empezó a bautizar a la gente, realmente fue porque Dios lo permitió. No fue porque Juan fue suave en sus palabras, no tuvo ahí señas, vengan para acá, bautícense. No fue que él fue persuasivo para que la gente lo hiciera. Él reconoce que Dios fue el que lo permitió. Y de la misma manera nosotros, hermanos, cuando compartimos el evangelio con alguien, cuando le compartimos o predicamos, de hecho, la palabra, reconocemos que no más son nuestras palabras. No es lo que ponemos aquí arriba, la música que tocamos, no es nada de eso. Si realmente alguien llega a aceptar a Cristo, a aceptar el evangelio, es porque Dios nos permitió ser parte de esa obra, pero Él fue el que hizo el cambio. Hebreos 5:4 dice, nadie toma este honor para sí mismo. ¿Cuál honor? El honor de salvación, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios. También lo vemos esto mismo en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Muy conocido este versículo, lo hemos hablado y dicho muchas veces. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Es un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es algo que tú dices, yo fui y salvé. Yo fui y yo me salvé. No, tú eres un instrumento utilizado por alguien. Un instrumento solito no hace música. Tiene que venir alguien y utilizarlo. Y esto es lo que este versículo Juan le dice a estos discípulos de él. Todo lo que tenemos es dado por Dios, es dado del cielo. No podemos tomar crédito por eso. Después Juan el Bautista le responde, yo no soy el Cristo, ya les había dicho. Yo he sido enviado para hacer el paso, para estar delante de Él. Y Él le vuelve a recordar a sus discípulos lo mismo. Él negó, de hecho, cuando vinieron los otros líderes de Israel, diciéndole, tú eres el Cristo, Él rápidamente lo negó. Pero cuando vio a Cristo, Él clamó con gran voz. Miren lo que dice Juan 1, 29 al 31. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que Él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Empezó con esa humildad y tiempo después continúa con su misma humildad, diciéndole a sus discípulos, hey, pongan su mirada donde debe de estar. Y es como si le dijera a sus discípulos, ¿qué? O sea, ¿no se acuerdan que les dije que no soy el Cristo?
Entonces, ¿por qué me pones en rival con mi Señor? ¿No dije que soy enviado delante de Él? Entonces, ¿por qué se te hace extraño cuando yo me quede quieto y le ceda el paso? El trabajo de Juan era hacer ese camino para el Salvador y exaltarlo, y lo mismo nosotros deberíamos de hacerlo. Veamos el versículo 29. Juan continúa respondiendo a sus discípulos: el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Si aún así los discípulos de Juan no entienden lo que ya le había dicho, que él no es el Cristo, que hay otro por delante de él, él hace esta comparación bonita en lo que es la novia, el novio y el amigo del novio. Aquí, el que tiene la novia es el novio. En otras maneras, la gente representa a la novia. Y no es que la gente de todo el mundo, por todo el país, de todo el tiempo, sino que en sí es aquellos que creen en Jesús. Su iglesia representa a la novia. Entonces, Juan es como si estuviera diciendo: esta rivalidad que ustedes están poniendo entre yo y Cristo no va. Yo soy el amigo del novio, me alegro grandemente por él. Incluso ya llegó el novio para su novia. Juan no es el centro, él no quiere ser el centro de esa relación. Y esta comparación es para que sus discípulos sepan que aún ellos tienen que gozarse como el amigo del novio. Realmente no robarse la atención. Igual nosotros debemos de gozarnos cuando Cristo es el centro de todo lo que hacemos. No quererla llamar la atención a nosotros mismos. Nosotros somos el amigo del novio. Y eso nos debe de bastar. Versículo 30. Él termina con esto diciendo: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Así que su humildad hace como que un cierre completo. Él no está preocupado porque la gente va a Cristo y no a Él. Al contrario, Él dijo: yo vine a ser el camino. Y en vez de querer recibir reconocimiento y honor, no como si Él fuera a decir: no, yo fui el primero el que lo bautizó. Si Él está haciendo eso es porque yo X o Y. Él no quiere esa atención. Él quiere que Cristo crezca y Él sea menos reconocido. Me encanta cómo J.C. Ryle describe en su comentario esta parte. Dice: Juan el Bautista afirma solemnemente que Cristo debe y se volverá cada vez más grande y que Él mismo debe disminuir en importancia hasta que, escuchen esto, como una estrella eclipsada por el sol naciente, desaparezca por completamente. ¿Les ha tocado ver el levantamiento del sol? Al principio ven todas las estrellas, pero conforme el sol va saliendo, se van desvaneciendo. Y de esa misma manera, Cristo debe estar en nosotros. Cuando Él va creciendo más y más y más, nosotros como esas estrellitas vamos desvaneciendo. Porque esta es la marca del verdadero cristiano, incluso del ministro. No es aquel el que trae atención a sí mismo. No estamos aquí para que nuestro nombre sea el más grande, para que el nombre de la iglesia sea el más grande. Estamos aquí para elevar a Cristo y que Cristo sea conocido. No como aquellos que presumen su título. Soy el pastor, y terminando el servicio ahí se van a esconder, nadie lo toca, nadie le dice nada, nadie lo puede ver porque se cae. O aquellos que se autonombran profetas o apóstoles, que solamente están robando dinero, tristemente tiempo y sobre todo la gloria y el enfoque que Dios merece. El verdadero ministro de Cristo hace que su nombre de Cristo sea el más grande de la ciudad, no el de Él. No está buscando que la iglesia sea el más hip, el más cool, a ver cuánta gente atraemos el día de hoy. Simplemente busca hacer su parte, los que Dios permita alcanzar, con eso Él es feliz. Y Juan el Bautista hizo lo mismo. La gente que Él estuvo bautizando, para Él era lo suficiente.
Entonces, vemos la humildad en Juan el Bautista. Pero ahora vamos a ver en nuestro tercer punto lo que la humildad causa. Vimos cómo cuando uno carece de humildad, tiene envidia, murmuración, malas actitudes, cosas que no te permiten disfrutar. Después de eso vimos el gran ejemplo de humildad que Juan el Bautista desplegó delante de sus discípulos. Ahora quiero que veamos qué es lo que produce o realmente lo que debe de producir la humildad de nosotros cuando lo tenemos. Miren el versículo 31. Versículo 31 dice, el que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el testimonio, él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, cuando el ministro de Dios verdadero, el cristiano verdadero, camina en humildad, es revestido de humildad, el resultado es la exaltación de Cristo. Simple y sencillo. Y aquí vamos a ver 5 declaraciones que Juan hizo ante sus discípulos para exaltar a Cristo. Veamos el primero. La primera exaltación es que Cristo está por encima de todo. Lo vemos en el versículo 31. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todo. No es coincidencia de que Juan reconozca la deidad de Cristo. De hecho, Juan capítulo 1, tenemos el versículo 1 al 18, lo que se llama el prólogo, es para establecer que uno, Cristo procede del cielo. 2, que Él, Jesús, es Dios, tiene deidad. Y por tercero también es que Él es soberano, Él está sobre todas las cosas. Jesús no es un simple hombre, no es un simple profeta, no es un maestro bueno. Él es el Salvador que descendió desde arriba para demostrarnos el camino a la salvación. Y porque Cristo no es de este mundo como tú y como yo, encontramos en Él conceptos, expresiones que trascienden cualquier sabiduría terrenal. Y al toparnos con esa sabiduría divina, no nos queda más que a veces decir, Él es sobre todas las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿ves a Cristo sobre todas las cosas? ¿Es Cristo lo más preciado para ti? ¿O lo ves como, es una buena idea? Como algo extra en tu vida, como que creas en Él o no, te da igual. Muchas veces lo comparamos como cuando vas a comprar un McDonald's y dicen, ¿quieres papas? Y, sí, pero nada, esta vez no se me antoja. Cristo no es de esa forma. El pastor Paul Washer, en un sermón, dijo lo siguiente, y me gusta la comparación que él hace con Cristo de todas las cosas. Dice él, si tomaras montañas, cerros, los animales y los cielos, si tomaras a cada planeta y las estrellas y toda forma de belleza, todo lo que produzca un cántico armonioso y todo lo que produzca luz, y pones eso en una balanza y pones a Cristo por el otro lado de la balanza, Cristo supera a todas ellas. Porque Cristo es sobre todas las cosas. Y cuando tú reconoces tu pecado y por fin ves la gloriosa luz de Cristo, puedes ver que Él está por encima de todo, por encima de bienes terrenales, por encima de experiencias, por encima de cualquier cosa terrenal que aquí puedes tener. Por eso cuando cantamos muchas veces nos llenamos de emoción y nos salen las lágrimas porque reconocemos de que Cristo es mejor que cualquier cosa que podamos tener o que nos suceda en esta vida.
Mi oración para ustedes, hermanos, es que puedan ver a Cristo de esa manera, sobre todas las cosas. Segunda exaltación que Juan hace. Él exalta las profundidades y las sabidurías que hay en Cristo. Mira el versículo 32. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. Juan el Bautista reconoce que Jesús proviene del cielo, y como proviene del cielo, tiene profundidades que ningún hombre puede tener. Juan 1, versículos 9 al 11, dice: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Alumbrar aquí también da el significado de que da sabiduría, alumbra. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Si todo fue hecho por medio de él, él tiene conocimiento de estas cosas. Y el mundo no lo conoció, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Y Juan quería que sus discípulos prestaran atención a este concepto de las palabras de Jesús, que al igual nosotros deberíamos prestar mucha atención. No debemos de buscar libros que nos hablen de experiencias, de que alguien estuvo allá en el cielo o tuvo un sueño. El pastor Juan nos habló de eso la semana pasada. No se requiere buscar a gente que tuvo esas experiencias, que estuvo caminando con Jesús y que Jesús le dijo esto y el otro, o que estuvieron a las puertas del cielo. Nada de eso. Incluso vemos un ejemplo en la palabra. Cuando Pablo tuvo una visión celestial, y aún así dice la palabra que no se le permitió hablar de lo que vio. Miren 2 Corintios 12, versículo 3 y 4. Dice de esta forma: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Pablo aquí fue tan humillado que él se habla en la tercera persona. Él no dice yo fui, dice conozco un hombre. Pero ¿notan las cosas que vio que dice? Son inefables que al hombre no se le permite expresar. Y ahora en día tenemos gente que son fáciles de poder ir a escribir un libro, son fáciles de ir a vender su historia, son fáciles de ir y vender sus pláticas en iglesia con iglesia, de lo que vieron, de con quien hablaron, y hasta te dicen, oh, yo vi a tu tío allá y mira el mensaje que te voy a dar. Hermano, no pongas tu mirada en el hombre para que te digan esas verdades. Están en la palabra de Dios, están en las palabras de Cristo, porque Él proviene del cielo. Y dice la palabra que Él da testimonio de eso. Esa fue la exaltación número 2, las profundidades de la sabiduría de Cristo. La tercera exaltación, Cristo es la verdad. Mira el versículo 33. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Hermanos, Dios es verdad, creémoslo o no, no lo cambia. Romanos 3:4 dice, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. La verdad de Dios no necesita que tú le pongas tu fe o nuestro probamiento para que sea verdadero. Pero en sí es por fe que nosotros encontramos esa verdad. Y encontramos la certeza en Cristo. Entonces no solamente Cristo es verdad, si notas el versículo, dice que el que llega a recibir la verdad de Cristo, también recibe la verdad de Dios. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Estar santificados en la palabra es estar santificados en la verdad. Fuera de eso, no hay verdad. Así que si buscas la verdad en filosofías vanas que solamente te llevan a la confusión, a la perdición,
Porque es lo que hace la sabiduría terrenal. Estos filósofos se le han pasado siglos tratando de contestar las preguntas más profundas de la vida, buscando la verdad universal. Si tan solo vieran que todo eso se encuentra en Dios y en la persona de Cristo. Pero tristemente, lo que no lo deja llegar a eso es el pecado. Exaltación número 4. Cristo tiene todo dominio en su mano. Mira lo que él dice en versículo 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Cristo no está sobre todas las cosas solamente, sino que también todas las cosas están en su mano. Dios es un Dios soberano. ¿Y qué confianza podemos tener como cristianos en caminar al saber que todo lo que estamos viviendo, nuestro Dios lo tiene en su mano? Todo lo bueno que nos ha permitido pasar, nos ha pasado porque Dios lo ha permitido de esa forma. Y aún incluso todo lo malo que nos ha llegado a pasar, no es como que Dios nomás lo sabe y está lejos de decir, ay, mira qué tan mal la está pasando ese brother. No, Él está juntamente con nosotros, tomado de la mano, caminando juntamente con nosotros. Y nos da aliento y fuerza cuando pasamos por esos tiempos difíciles. Matthew Henry todavía en su comentario en este pasaje dice lo siguiente. Él, hablando de Cristo, es el Señor de todo. El Padre, por amor, le ha dado a Cristo todo poder y autoridad. Le confió todas las cosas y eso lo hace el administrador y mediador de la creación y la redención. Cristo tiene el poder para gobernar, establecer pactos de paz, dispensar gracia y juzgar a todos. Los ángeles le sirven y los demonios están sometidos a él. Toda la gracia y los bienes que Dios quiere darnos están en su mano para entregárnoslo. Esto nos da gran confianza sabiendo que nuestros bienes están aseguradas en manos tan seguras y benevolentes como las de Cristo, quien la obtuvo para nosotros. Qué bello es poder confiar en nuestro Señor Jesús, saber que todos los bienes están en sus manos. Y cuando Él lo vea bien para nosotros, nos los dará. Por último, vamos a ver la quinta exaltación. Él dice y habla de Cristo que Él es la vida eterna. Miren el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquí vemos otra vez otros dos grupos. Tenemos una bendición, tenemos una maldición. Y el que cree el Hijo no solamente es una creencia como que, ok, yo escucho lo que estás diciendo, no es una formalidad de palabras, sino que es una completa creencia en Cristo. Recuerden el grupo del capítulo 2. Decían con su boca, no, ay los milagros, ay Jesús. Pero Jesús sabía que en sus corazones no realmente lo creían. Y sí que Juan el Bautista resuena las mismas palabras que vemos en el versículo 18. Vayamos a Juan 3. Mira lo que dice el 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que no solamente hay esa bendición sobre ti actualmente. El que pone su fe y creencia en Jesús dice aquí que ya tiene la vida eterna. No es algo del futuro. No es como que si crees en Él vas a tener vida eterna. No, actualmente la tienes. Del otro lado del versículo demuestra que hay una maldición para el que no cree. Dice, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Uno de esos métodos que el diablo ha utilizado para enviar muchos al infierno es poner la duda a la mente de la humanidad con la pregunta, ¿realmente Dios dijo eso? También pone dudas como,
No tienes que hacer caso a todo lo que la Biblia dice. Es difícil. ¿Quién la puede cumplir toda? Te convence que tú vivas para tus placeres carnales. Que tú vivas tu vida pecaminosa y que no lo veas tan mal. Que digas, ¿qué mal tiene? Que viva lo que yo quiera hacer. Y poco a poco te va alejando más y más y más, al punto de que cuando tú te enfrentas con la palabra, ya eres tan frío y duro hacia ella. Y para hacerlo peor, existen esos cristianos, lo voy a poner en comillas, que autos se dominan cristianos. Y de hecho trabajo con muchos de ellos. Que a veces los escucho decir, yo también soy cristiano. Y salen los fines de semana a las discotecas a tomar, a emborracharse, y muchas de esas fornicar también. Ellos se dicen, yo también soy cristiano, pero hablan con groserías, con tanta facilidad y sin pena. Ellos dicen, yo soy cristiano, y no tienen problema en burlarse de Dios y de su iglesia. Dicen también, yo soy cristiano y no les importa vivir en pecado aun cuando la palabra explícitamente lo prohíbe. Porque para ellos sus sentimientos están por encima de lo que el Dios dice. Sus opiniones están por encima de lo que Dios dice. Y a veces te dicen eso como, yo también soy cristiano, para justificar, a decir, pues tú también ve y peca un poquito. Pero ellos no son el estándar. Así como que el que está en Cristo ya obtiene vida eterna, cuando tú vives desobedeciendo a la palabra de Dios, cuando tú vives a tu forma, a como tú quieres, dice la palabra que la ira de Dios está actualmente sobre ti. No es algo que vendrá al futuro. Porque vivir lejos de Dios es miserable. Estar bajo la justicia de Dios es miserable. Por eso el pecador anda buscando de cualquier forma, de por encima o por debajo, de tratar de reconciliar, tratar de más ver, deshacerse de la culpabilidad que carga, a tal grado que dicen, si yo acepto mi pecado tal y como es, entonces voy a ser feliz. Y nunca llegan a encontrar esa felicidad. Y no la van a encontrar. Cada día que tú vives lejos de Dios, cada día que tú vives a como tú quieras, estás llenando la copa de ira que se va a derramar sobre ti. Y tristemente no estás haciendo nada para vaciarla. Entonces la pregunta es, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Tienes vida eterna? ¿O vives bajo la ira de Dios? Y no es que yo, Abraham González, te estoy dando mis opiniones, no te estoy diciendo lo que yo creo que tú deberías de hacer. Te estoy dando aquí la advertencia que proviene de Dios mismo. Porque cuando lleguemos al día de juicio, mi deseo, tanto para ustedes como para mi familia, como mis amigos, es que podamos estar ahí y nos encontremos todos en el libro de vida. Para que podamos gozarnos y disfrutar de la gloria y el esplendor de nuestro Dios. No es mi opinión. Así que no vivas en ese orgullo. No vivas mucho menos en el orgullo de tu pecado. Jesús es un perfecto Salvador que perdona al más vil pecador. No importa lo que tú hayas hecho, no importa las cosas que hayas cometido. Si tú reconoces y dices, yo necesito de ese Salvador, soy un pecador, entonces Cristo es fiel y justo para perdonarte y salvarte. Hermanos, escoge la vida eterna. Arrepiéntete de tus pecados y verás que cuando Dios quite de ti esa culpabilidad, al fin podrás descansar en los brazos del Salvador. Oremos, iglesia. Padre, gracias por tu palabra que nos trae esta exhortación de vivir en humildad. Que esa humildad produzca en nosotros exaltación de Cristo. Que todo lo que hagamos, Cristo sea el centro de ello. Vivimos en un mundo donde el egoísmo, la maldad corre por todos lados. Señor, permítenos ser luz.
Padre, pido por aquel que lucha con esta idea de querer doblegar las rodillas a ti. Mi Dios, que tu Santo Espíritu rompa ese corazón duro. Que tu Santo Espíritu sea el que redarguye y transforme y le dé el corazón de carne necesario para hacer lo que tu palabra dice. Padre, pido a aquel que ya hoy en día dice, yo sigo a Cristo, dale fuerza para que continúe a exaltar a Cristo en este mundo oscuro. Así como decía el ejemplo, que Cristo sea el sol, que sea levantado y que todos nosotros desvanezcamos, al fin de que algún día podamos estar en tu presencia, alabándote y adorándote. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia y gracias por este tiempo. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.